Japón es sin duda uno de los países con mejor conexiones de trenes y metros en todo el mundo. Así que hoy les voy a dar unos tips, bueno, o mejor vamos a aclarar algunas reglas no escritas que existen cuando uno viaja en transporte público. Una de las más simples es que toda la gente siempre respeta estar parada del lado izquierdo de las escaleras mecánicas, ya que la derecha se reserva para la gente que va apresurada. Y eso lo veo mucho porque normalmente cuando veo gente parada de ambos lados, de las dos filas, y casi siempre son extranjeros, siempre. A menos que el tren esté muy congestionado, viaje mucha gente, ahí usan las dos filas. Y otra cosa es que he notado que muchas personas usan mal la Suica cuando la tienen en mobile. En el teléfono, si vos tenés la Suica mobile, la parte que detecta es la zona del lente. Y la pantalla, apuntando uno, se apoya así, súper simple. Y hay gente que hace esto, ¿no? A veces lo detecta, a veces no. A ver, vamos a ver de que no pase mucha gente, a ver si salta o no salta el error. Pero digo, ¿por qué esperar si pasa mucha gente? Porque justamente mucha gente va, hace así, ve que se cierra la máquina y se queda parada mirando el teléfono y toda esta gente se queda parada, no puede avanzar porque del otro lado está saliendo gente o por ahí. Normalmente cuando una persona le da error, enseguida la gente se va a hacer cola a entrar por el otro lado, ¿no? ¿Ves? Y ahí da el error. Y es cuando uno tiene que dar un paso atrás porque el sensor detecta que no pasaste bien el teléfono, tenés que salir de la máquina porque si no, no se va a desactivar el error y hasta ese momento no se va a abrir. Por lo tanto, si te dio error, tenés que salir de la máquina y volver a intentarlo. Ahora sí, vamos. Si hizo pip, listo, tenés que pasar y ya está. Un tip es que en muchas estaciones de metro tenés los lockers, que hay espacio para poner maletas. A ver, a esta hora están muy libres, pero a la mañana suele estar bastante llenas, así que hay que tener cuidado igual. Por ejemplo, ahora estamos en la estación de Ueno y hay muchos lockers en toda la estación. Pero acá, allá, en muchos lugares, si está lleno en uno, es bueno llevar las maletas en otra por la zona. Ahora, por ejemplo, estamos en Ueno y vamos para Akihabara, que está acá cerca. Pongo Akihabara Station, pongo el botón ¿Cómo llegar?, que está acá. ¿Cómo llegar? Marcado el trencito, y dice Yamanote Line, aparecen las opciones, hay 3 opciones. La primera se ve que es la más rápida y la más barata. Seleccionamos y dice desde Estación Ueno, donde estamos ahora, la Yamanote Line, plataforma 3. Esto es súper importante, el número de plataforma 3, Yamanote Line. Y acá dice Yamanote Line, plataforma 3. Así que seguir las indicaciones para llegar a la plataforma 3 y es así de simple. Y cuando hay combinaciones, bueno, también hay que ver qué línea dice, qué número de plataforma, pero chicos, en Japón, con solo tener Google Maps, pueden llegar a donde quieran, a cualquier lugar del país. Básicamente pueden hacer cualquier viaje, menos los tren bala, sí te aparece un poco, pero muy vagamente, eso no recomiendo guiarse con eso, ya que el tren bala, bueno, ya lo he tirado en tips, uno tiene que ir a las estaciones de JR para poder sacar los tickets y todo eso. Pero bueno, ahí tenemos la plataforma 3. Pero, bueno, ahí a la izquierda. Pero normalmente la gente espera que se haga ir al final de la cola para empezar a subir, ¿no? Y básicamente cuando uno camina en la calle también la gente suele ir como en el sentido como van los coches en Japón. De la izquierda se camina para adelante, avanzás y del lado de la derecha es la gente que va en dirección contraria. Eso, por ejemplo, en estaciones de trenes muy concurridas, la gente respeta esos sentidos. Hay algunas veces que se puede marcar al revés, a la inversa, pero eso puede ser porque justamente puede llegar a pasar que abajo acá haya unas escaleras comunes y claro, como estas son las escaleras para subir, el lado para subir va a ser de la izquierda con el mismo sentido de las escaleras mecánicas y la gente va a bajar de la derecha. Por eso hay algunas excepciones. Estamos en el andén 3 y bueno, suena tonto, pero sí, hay que respetar una fila. Normalmente, cuando vos llegás al andén, tenés el número de vagón y
esta es la línea donde la gente se tiene que parar para hacer la cola para esperar el tren. Y digo que hay que respetarlo porque he visto muchos turistas que se paran en cualquier lado, en medio de la puerta, y eso está mal. Están los vagones para mujeres, los exclusivos, pero si uno lo observa bien, ahí dice que es de tal a tal recorrido en cierto horario de día de semana. O sea, no es todo el día. O sea, desde Omiya hasta Tokyo Station, días de semana entre 7:30 de la mañana y 9:30 de la mañana. Hasta ahora nunca he conocido vagones que sea todo el día exclusivo para mujeres. Por lo tanto, bueno, los vagones para mujeres son para mujeres en horas pico, normalmente. Bueno, acá en el vagón 3, puerta 4, nos marca que en esta entrada está cerca los asientos prioritarios. Y un detalle, que bueno, esto es solamente uno que sabe leer japonés, ¿no? Pero estos tienen un cartel que acá dice Yakureboya, que significa vagón con aire acondicionado moderado. O sea, en verano en estos vagones te morís de calor porque son vagones que tienen aire acondicionado muy bajo. Fuera de verano da lo mismo. Por ejemplo, en esta área que está marcada en amarillo, el cartel dice que no te detengas aquí. Pero claro, porque justamente es una zona donde si hace la gente cola, la gente que quiera salir no va a poder salir cómodamente, por lo tanto dice que no esperes el tren acá. Pero hay mucha gente que no lo respeta y bueno, al fin y al cabo nadie viene a decirte, ahí no hagas cola. Como que en ese sentido son un poquito relajados, ¿no? Pero a ver, se supone, por lo menos sí se reduce la cantidad de gente que va a hacer cola ahí. Bueno, ahora no está viajando mucha gente, pero algo muy importante es que cuando llega el tren, siempre hay que hacerse a un costado y dejar que la gente baje primero. Es muy importante, el tren no se va a ir. Dejen bajar primero a las personas, ¿ok? Ahí. Ven que esta señora extranjera van como atacando con el carrito de bebé, se desesperan por subir, pero no. Dejen primero bajar a la gente, que todo el mundo respeta que la gente baje. Y otra cosa que se respeta mucho en el tren es el silencio. En el tren la gente básicamente no habla, porque el tren se considera como un espacio de descanso, por lo tanto la gente no suele hablar en voz alta. Normalmente la gente que habla más alto en los trenes y eso suelen ser turistas. A ver, pero igual, nadie les va a poner mala cara. Una vez sí me ha pasado un viejo gruñón que estaba hablando con un amigo y no estábamos hablando muy alto, pero desde el andén me hizo down, down, decía la voz. Vamos a otro lado porque este viejo cascarrabias insoportable. Otra cosa es que, por ejemplo, cuando el tren está muy lleno, si uno, por ejemplo, está sentado muy en el medio y en la próxima estación quiere bajar, no estés todo el tiempo empujando a las personas para llegar a estar adelante de la puerta. No te preocupes, que cuando se abren las puertas, la gente empieza a movilizarse. Como que cuando se abren las puertas y la gente se pone en plan atento de que si alguien quiere bajar, con un poquito de contacto así con moviéndose el hombro, como la gente siente los movimientos de las demás personas. Y los japoneses son muy atentos a eso. Si ven que gente se mueve, es porque se tiene que mover y ahí te dejan salir. Todos llegan a bajar siempre, no se preocupen, no van a quedar encerrados dentro del tren. Lo pueden hacer tranquilos, pero no estén, por ejemplo, porque he visto gente que va a bajar, el tren aún no se detuvo y empiezan a palmear personas, como por decir, déjeme pasar. No se hace eso. La gente, acá en Japón, el tema del contacto físico no va con los japoneses, por lo tanto, no estén tocando y pidiendo permiso. Cuando se abren las puertas, ahí se pueden mover y en todo caso, si están con auriculares muy distraídos, si no hacen, o bueno, un poquito, con un toquecito así de hombro, más o menos, se detecta y la gente se mueve, se corre, así que pueden salir tranquilos. Otra cosa, por ejemplo, cuando el tren está muy lleno y la gente quiere entrar, entran apuntando para afuera, como se meten de espaldas y empujando para atrás. Y uno dice, Japón, que es todo eso de respetar el espacio personal y todo eso, pero van súper apretados. Bueno, pasa que nadie tiene el derecho de decirle a una persona, espera el próximo tren, no subas. Porque uno no sabe qué tan apresurado, qué tanto necesite la otra persona para... señor extranjero, turista, que quiere ir adelante de todo y no sabe quiénes van a bajar. Pero ese les aseguro que es chino, es chino.
Igual el peor caso que vi de todos fue una vez que había un monorriel que iba al aeropuerto de Haneda y en la estación hay una cola muy específica, muy marcada de gente que hacía cola desde acá apuntando para allá y yo estaba delante de todo de la cola y había una pareja de chinos que estaban parados enfrente de la puerta y yo estaba mirando el teléfono y digo, miro para atrás y había una cola enorme y los chinos se pararon enfrente de la puerta y cuando paró el tren yo me quedé mirando y la señora me mira con, me dejas pasar, gracias. Yo digo, no te estaba mirando en plan de que pases, sino que tendrías que hacer cola. Pero dije, bueno, a ver, no pasa nada. La gente no te suele decir nada porque, bueno, 2 personas que suban antes no hay ningún problema. Pero respeten las colas, fíjense en eso. Ahora, normalmente los horarios de trabajo, lo más común es más o menos de 9 de la mañana a las 5 o 6 de la tarde, horario de oficina, digamos. Por lo tanto, antes de las 9 de la mañana y después de las 5 o 6 de la tarde es cuando más se llena el tren, especialmente a la mañana, porque todos en su mayoría entran a trabajar en una franja laboral muy similar, pero la salida puede cambiar, algunos salen más temprano, algunos salen más tarde, pero sí, el tren entre las 7 y 9 de la mañana va siempre lleno en todos lados, y ahí es cuando uno entra al tren empujando para atrás y la gente se mete, y bueno, ahí sí todos van muy, muy apretados. Pero muy en silencio. Ahí otra vez, dejamos que la gente se baje primero. Y otra cosa que hacen muchos turistas que vienen en grupo, por ejemplo, es que vienen, por ahí no hay suficientes asientos libres y se paran todos en un grupo en la entrada del vagón, o sea, donde está la puerta. Y por ahí si es 1 o 2 personas, sí, no pasa nada. Es muy común que la gente se apoye acá y esté acá con su teléfono. Pero digamos que son un grupo de 4 o 5 personas, se paran todos en la entrada y eso no lo recomiendo. Porque en ese momento tal vez el centro haya espacio, pero uno no sabe si en la próxima estación va a subir mucha gente. Y van a estar un grupo de 5 o 6 personas paradas acá y muchos no se dan cuenta, pero están bloqueando la salida y la gente no puede bajar y la gente no puede subir. Y además que algunos tienen no sé por qué esa maña de que no quieren soltar la manija, se quedan ahí. Digamos que la gente sube y baja por acá y uno está parado acá en el medio y la gente quiere bajar y subir y uno no quiere soltar y está así. No, cuando es así es mejor sentarse enfrente de los asientos, que además que cuando la persona que está ahí sentada se levante para salir, uno se va a poder sentar porque va a ser su turno. La persona que se va a sentar es la que está parada enfrente del asiento. Y otra cosa, por ejemplo, si el tren está muy lleno y la gente quiere bajar y vos estás en la entrada, entonces te corresponde bajar, ponerte a un costadito de la puerta, que bajen todos y volvés a subir, porque claro, digamos que es una estación grande en la que baja mucha gente y está uno parado acá en el medio y todo el mundo quiere salir y uno está ahí, así. No te preocupes, que el tren no se va a ir sin vos. Otra cosa, por ejemplo, uno se puede sentar en los asientos prioritarios. No hay ningún problema, la gente se suele sentar ahí. Y esto es algo medio extraño de la cultura japonesa, pero la gente no suele ceder el asiento a gente que le corresponde sentarse. Hay carteles que dicen que si ves una persona embarazada, con edad, lastimada o algo, que le cedas el asiento, pero la gente no tiene mucho la costumbre de ceder porque en muchos casos la gente suele rechazar el asiento, especialmente gente mayor. A ver, cuando es gente muy mayor sí acepta el asiento, pero ahí por ejemplo estos chicos no se quieren sentar porque se dieron cuenta que es el prioritario, que son esos. Y por ejemplo, ahora digamos, estamos perdidos, no sabemos a dónde ir, no nos paremos en el medio del andén donde pasan todos, siempre a un costadito y ver, digamos, a ver qué señales tenemos que buscar. Ahí está para combinar con la línea Ginza Line, la Shibuya Line, con los otros andenes, pero no nos paremos en el medio porque vamos a bloquear el paso de mucha gente. Pero
Pero bueno, como les decía del tema de los asientos prioritarios, a ver, cuando es una señora muy mayor con su bastón que le cuesta caminar, sí, obviamente, cédanle el asiento. Pero si ven, por ejemplo, he visto, por ejemplo, extranjeros que un hombre en un asiento que no es prioritario se levanta para cederle el asiento a dos chicas jóvenes. Y las chicas se miraron entre ellas, ¿qué está pasando? Y ninguna se sentó. O sea, yo sinceramente, desde mi punto, digo, ¿qué es un baboso? ¿Por qué le cede un asiento a dos chicas jóvenes? O sea, no. Pero a ver, claro, después digo, bueno, a saber quién sabe de qué cultura viene esta gente, pero no tiene sentido. Jamás le puede ceder el asiento a una persona joven. No tiene sentido, por lo menos en la cultura japonesa. Ahora, yo por ejemplo, cuando quiero ceder mi asiento a una persona que lo necesita, no le digo siéntese ni nada por el estilo. Veo que llega y entonces me levanto y nada, esa persona va y se sienta. Capaz que ni dice gracias o capaz que sí, de lo mismo, no es lo importante. La cosa es que a las personas no les gusta ser como un centro de atención, ¿no? Por lo tanto, es mejor ceder el asiento sin decir nada, ¿ok? Eso es muy importante. Después, por ejemplo, otras cosas comunes del transporte público es que, bueno, es el lugar donde se respeta el silencio, por lo tanto no estén mirando el teléfono, TikTok ni nada por el estilo con altavoz, no estén haciendo llamadas por teléfono, incluso si pueden evitar enviar mensajes de audio está bien, pero a ver, enviar audios no está tan mal, aunque bueno, es una regla muy común de no hablar por teléfono. Ahora, hablar con una persona sí, no hay problema, lo cual es medio tonto, ¿no? Siendo sincero, pero bueno, es una regla que tienen acá en los trenes, no hablar por teléfono, por más que sea en voz bajita. A veces algunas personas atienden su teléfono, ay sí, perdón, estoy en el tren, sí, tengo que cortar. Y después, cuando se bajan, siguen con su llamada. Después, por ejemplo, beber y comer no está prohibido, a ver, pero normalmente la gente se considera un poco maleducado porque larga olor, ¿no? No porque sea olor malo, sino que no está muy bien visto. Se puede, pero no está muy bien visto. Pero, a ver, por ejemplo, si bien se respeta mucho el silencio en los trenes, por ejemplo, zona de Shibuya o Shinjuku, 9 de la noche, sube mucha gente joven, borracha, todos están así tomados, y ahí sí, mucha gente habla en voz alta. Y como que son esos momentos en el que no hay ningún problema. Pero en horario pico, 7 de la mañana, todo medio dormido yendo a trabajar, está súper lleno el tren, pero un silencio absoluto, nadie habla. Que además son horarios que la gente va a trabajar, nadie va acompañado generalmente. También como el sistema de los trenes y todo eso, como es muy importante en Japón, porque a ver, en Tokio, por ejemplo, no es muy necesario tener coche, es muy innecesario. Por lo menos para alguien que trabaja todos los días, va y vuelve al mismo lugar, a la misma oficina, a la misma tienda a trabajar, no es necesario tener auto. El que tiene auto es porque lo necesita porque el trabajo se lo exige, porque tal vez cargue cosas o porque por ahí tenga familia, tenga chicos o porque le gustan los coches. Como es muy importante y funciona tan bien los trenes y todo eso, siempre hay mucha actividad alrededor de las estaciones de trenes grandes. O sea, normalmente cuando uno habla de un barrio, a veces es el nombre de la estación. Por ejemplo, Akihabara no existe como dirección, no existe el barrio de Akihabara oficialmente, pero todo el mundo conoce el barrio de Akihabara porque es la estación de tren que está ahí. Hasta ese punto es de importante las estaciones de trenes, que las estaciones adoptan un seudónimo de la zona donde se ubica la estación. Akihabara pertenece al barrio de Chiyoda. Y claro, nada que ver. Pero bueno, eso fue todo. Sí, hay muchas reglas no escritas en el tema del metro, pero bueno, es así, hay que respetarlo. Nos vemos la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chao.